la iglesia. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios no es un mentiroso, amén. Entonces, si Dios no es un mentiroso, hay que hacerle caso, amén. Hay que escuchar la voz de Dios y hay que hacerle caso, amén. Dios bendice, hermano. Cuando nosotros damos, Él nos da, dar y se os dará, amén. Uno dice, pastores, no me alcanza, porque usted no da. Así es como funciona, hermano. Usted no da y es salvo. Para uno que no es salvo, el diezmo es locura, amén. Yo me acuerdo cuando yo no era salvo, dar a una iglesia, digo yo, fue una locura. Y digo, ¿para qué necesita mi dinero? ¿Verdad? Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo y Él confirma todo lo que dice la Biblia. Él confirma todo lo que dice la Biblia que es cierto, ¿verdad? Y luego uno con ganas quiere dar, con anhelo, con deseo quiere dar. Amén. Porque, hermano, así es el Señor, hermano, promete en su palabra dar y se os dará. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Señor, bendiga de nuevo esta lección para su honra y para su gloria. Sigues trabajando en nosotros. Guíenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pido todo. Amén. Vamos a mirar aquí la lección. Dice, hay mucha confusión hoy en día en cuanto a las ofrendas en la iglesia local. Mira, hay que entender, cuando digo yo iglesia local, es iglesia de Cristo. Es la misma cosa. Hay una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. Dice aquí, hay gente que dice que el diezmo es algo del Antiguo Testamento y que no está en función hoy en día. O sea, el cristiano del Nuevo Testamento, nosotros, no tiene que diezmar. Es la oración que cambié para hacerlo más claro. Porque hay gente que dice, no, es del Antiguo Testamento el diezmo, nosotros somos del Nuevo Testamento, entonces no hay que diezmar. Están equivocados. Hay otras personas que dicen, no está en función. O sea, no es algo que Cristo enfatizó y quién sabe qué, y por eso no debemos dar. Pero vamos a ver que Cristo dijo que nosotros debemos también diezmar. ¿Ok? Dice aquí, sin embargo, Dios es lo mismo ayer, hoy y mañana, y su palabra no ha cambiado. Por eso leemos el 6. El 6 dice, porque yo Jehová no ¿qué? No cambio. No cambio, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La palabra de Dios, desde el principio, desde Génesis, nos enseña acerca del diezmo, ¿sí? Y Dios no ha cambiado, y necesitamos nosotros practicar el diezmo. Es bíblico, hermano. Entonces dice aquí número 1, primero, el diezmo empezó en el huerto de Edén. Vamos a Génesis 2.2. Génesis 2.2. Ahora, hay gente que dice que empezó con Caín y Abel, hay otros que dicen que empezó con Jacob, porque Jacob dio, otros dicen Abraham, pero la verdad, hermano, vamos a Génesis 2.2. Génesis 2.2, a ver, Génesis 2.2. ¿Ya estamos? Amén. Génesis 2.2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos, de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Dice el 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y todo hierbo del campo antes de naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Todavía no había hombre. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Okay? Vapor salió de la tierra para regar toda la tierra. ¿Okay? No había lluvia. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer,
también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la, perdón, de la ciencia del bien y mal. Entonces brincamos al 15 y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Okay? El Señor creó al hombre obviamente para tener compañerismo con él, estar con él, ¿verdad? Pero Él creó al hombre también para guardar, para trabajar en el huerto de Edén, ¿sí? En el huerto de Edén, en el jardín, se quiere decir. Entonces, cuando uno, hay otra porción de la escritura que vamos a ver que dice en el Nuevo Testamento, si el hombre no trabaja, que no come. Amén. Son las dos cosas van juntas. Si uno va a trabajar, puede comer. ¿Me está escuchando, hermano? Entonces el Señor dice, hablando de eso, en el 16, Génesis 2:16, dice, y mandó Jehová al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás, ¿qué? Podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él, comieres, ciertamente morirás. Entonces el Señor dijo a Adán, ¿sabe qué? Mira, estás aquí para labrar la tierra, cuidar el jardín, puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto, menos uno. Es mío, no lo toques. Ese es un principio bíblico, hermano. El diezmo pertenece ¿a quién? Al Señor, a Dios. Es de Él, para Él, y no es de nosotros. Es el mismo principio bíblico. Vas a trabajar y vas a ganar, pero ¿sabe qué? Hay una porción que es mía y hay una porción que es suya. No debes tocar mi porción, ¿verdad? Y debes usar tu porción y te voy a bendecir. Amén. Te voy a bendecir. Amén. Amén. Entonces, es un principio bíblico, hermano, desde el huerto de Edén. Dios dijo, vas a trabajar, entonces puedes comer. Piénselo bien, hermano. Usted dice, pero él necesitaba comer. ¿O sí? Adán era perfecto. ¿En el cielo hay comida? ¿Hay necesidad de comer? ¿No? No hay necesidad de comer. Tenemos cuerpos perfectos que nunca morirán. Nosotros comemos porque si no comemos vamos a morir. Amén. Para sostenernos. No hay necesidad cuando uno es perfecto. Adán era perfecto, hermano. ¿Había necesidad de comer? No. Estaba en un mundo perfecto, pero Dios dijo, ¿sabe qué? Vas a trabajar, entonces tu pago es, mi hijo, puedes comer de todo lo que hay aquí. Que Dios le bendiga. Amén. Ahí está todo lo que quieres. Pero ¿sabe qué? Hay un árbol, no lo toques. Y así, hermanos, el mismo principio bíblico con el diezmo. Amén. Amén. Dice aquí, su pago era comer de todos los árboles del huerto, menos uno. Okay, ya vimos Génesis 2, 16 a 17. Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Segunda de Tesalonicenses, por favor, 3:10. Ok, ya estamos. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Ok, dijo Pablo a la iglesia de Tesalónica. Si alguno no quiere que Trabajar. tampoco coma. Es un principio bíblico, hermano, desde el principio. Desde el huerto de Edén. No es algo nuevo. Si el hombre no quiere trabajar, no debe comer. No tiene derecho de comer. Amén. Entonces es algo bíblico. Si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Hermano mío, es un principio bíblico desde el principio. Dice aquí, Dios puso este árbol en el huerto y dijo a Adán que no debería tocarlo porque no era parte de su pago o recompensa. Segundo, número 2, había una guerra en el tiempo de Abraham. Usted empieza a leer Génesis, va a ver que había una guerra. Lot y su familia estuvieron viviendo
en Sodoma y fueron capturados y llevados. Amén. Cuando Abraham escuchó lo que pasó, él llevó a los hombres de su casa y fueron a rescatarlos, ¿sí? A su primo, a su sobrino. Después de rescatarlos, el rey de Salem, Melquisedec, habló con Abraham en el camino y Abraham le dio los diezmos de todo, dice la palabra de Dios. Vamos a Génesis 14, por favor. Génesis 14. Ok, vamos a Génesis 14, por favor. Ok, so, el diezmo empezó en el huerto de Edén. Amén. No es algo solamente de la ley, como muchos dicen. Vamos a irnos a Génesis 14. Génesis 14 Amén. también. Génesis 14, mucho antes de la ley. Mucho antes de la ley. Dice aquí Génesis, ¿qué dije? 14, 18, perdón. 14, 18. Dice la Biblia, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino cuando él se topó con Abraham. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los que? Los diezmos de todo. Los diezmos de todo. Él fue a pelear, hermano mío, con los reyes que robaron a Lot y él ganó algo, hermano. Algo de botín, algo de premio, si quiere decir. Y la Biblia dice que Abraham le dio diezmos de todo lo que ganó. Diezmos de todo. ¿A quién? El rey de Salem. Melquisedec se llama. Entonces dice aquí, hermano, ¿dónde estamos? El 20, no, hasta el 20, ¿verdad? Entonces dice la lección, la palabra de Dios nos dice que no solamente dio a Abraham su diezmo a Melquisedec, también Leví, el padre de los levitas y sacerdotes, le dio su diezmo. Vamos a Hebreos 7. O sea, Abraham dio su diezmo. ¿Quién era o quiénes eran los hijos de Abraham? Isaac y el otro, Ismael. Pero la línea de promesa perteneció ¿a quién? A Isaac. Isaac era el padre de quién? De todos los hombres, ¿verdad? Rubén. Leví era uno de ellos. Leví, hermano, su tribu llegó a ser los levitas, los ayudantes de los sacerdotes. Los sacerdotes también salieron de la línea de Leví. Entonces, hermano mío, todos ellos que trabajaron en el templo de Dios o en el tabernáculo de Dios, que recibieron las ofrendas, dice la Biblia que Leví todavía estaba, hermano mío, así quiere decir, en Abraham. Cuando Abraham dio sus diezmos, ¿qué significa? Pues el diezmo fue mucho antes de que Dios estableció la ley. Amén. Mucho antes. La ley todavía no estaba, hermano. So, vamos a Hebreos 7, perdón. Estoy hablando y no buscando. Hebreos 7, por favor. Ok, Hebreos 7. Yo quiero ser honesto. Yo creo que muchos tienen mucho comentario hoy en día acerca del diezmo, porque la verdad no quieren dar. Si somos honestos, no quieren dar y buscan pretextos para no dar. Amén. Amén. Entonces vamos a Génesis, perdón, estoy pensando más adelante. Hebreos 7:1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. Y dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. ¿Quién? Melquisedec. Rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene árbol de familia, que dice que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Permanece sacerdote para siempre. Hay uno, hermano, solamente uno que puede ser. Fue Jesucristo. Él era el rey de Salem. Él vino en otra forma. ¿Puede ser? Sí, hermano, como no. Él es Dios. Amén. Y él vino en forma de rey, hermano. Rey de Salem. El sacerdote de Dios.
no padre, no madre, no genealogía, no árbol, hermano, no fin de vida, no principio de días, fue Jesucristo. Dice el 4, considerad pues cuán grande era este a quien aun Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. O sea, debe ser un hombre grande, importante. Dice el 5, ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos. O sea, los que tenían autoridad para llevar las ofrendas bajo la ley fueron los levitas y los sacerdotes de Aarón. Eran los únicos autorizados para llevar el diezmo y ofrenda. ¿Cómo puede ser que viene este hombre Melquisedec, rey de Salem, y llevar una ofrenda? Pues él es mayor que cualquier hombre. ¿Me está escuchando? Él es Dios. Y él recibió, hermano, él es Jesucristo, él es Dios, y él recibió ofrendas. No me diga que empezó en la ley. Cristo estaba recibiendo ofrendas mucho antes de la ley. Amén. Dios estaba recibiendo ofrendas, diezmos, hermano, mucho antes de la ley. Entonces, hermano, dice el 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién es el que vive? Amén. Cantamos, Él vive, Jesucristo. Amén. Él es quien vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. O sea, el que recibió, hermano, los diezmos y ofrendas, él también dio su diezmo, porque todavía estaba en Abraham, en sus lomos. Amén. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, hermano mío, así es. Así dice la palabra de Dios. Leví también dio, cuando estaba en los lomos de Abraham, hermano mío, su diezmo. Amén. El diezmo no empezó, hermano mío, en la ley. No es algo solamente del Antiguo Testamento. Dice aquí, hermano. Por último, Caín y Abel trajeron una ofrenda a Dios. Vamos a Génesis 4:3. Génesis 4:3. No hay mucho, hermano, aquí, por eso yo puse segundo en segundo lugar, en lugar de ponerlo porque, o sea, no empezamos en Génesis y luego seguimos adelante, porque no hay mucha información aquí, pero dice algo. Génesis 4:3-7 dice, y aconteció, 4:3-7 dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué? Una ofrenda a Jehová. Usted dice, no, pero no le dio dinero. En aquel tiempo había dinero, había billetes, había monedas. No. Los israelitas también, hermano mío, en la ley trajeron diezmos y ofrendas de su cosecha, del trigo, de la cebada. ¿Me está escuchando, hermano? Eran agricultores. Dice la Biblia, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Usted nunca ha pensado eso? ¿Cómo sabía traer? ¿Le nació? ¿O cómo sabía traer? En aquel tiempo Dios habló con Adán y Eva y con sus hijos en voz alta. Tenían, hermano mío, ¿cómo se llama? Una relación personal. Y Dios los habló en voz alta. Dice la Biblia, hermano mío, que él trajo una ofrenda a Jehová, pero del fruto de la tierra. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, dice Caín, en gran manera, y decayó su semblante. Se enojó. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dice, con todo esto, a ti será tu deseo, y te enseñorearás de él. Bueno, los dos trajeron
ofrendas diferentes. Los dos trajeron ofrendas diferentes. Caín trajo, hermano, su diezmo del fruto de su cosecha. Él trajo su diezmo. Es obvio, ¿no? Él trajo su diezmo. Abel trajo una ofrenda que Dios requiere o requirió en aquel tiempo. ¿Para qué? Para tapar su pecado. Amén. Porque Dios requiere un pago de sangre. Amén. En aquel tiempo ellos vinieron, trajeron los animales, degollaron los animales que representa a Cristo, el Cordero de Dios. Vino Jesucristo ya, hermano, Él pagó de una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios. Ya no hay más pagos. Entonces, Abel trajo la ofrenda indicada. Y el otro trajo lo que quería. ¿Me está escuchando? Hay gente así, hermano, hoy en día que también llegan a la iglesia y dicen, ¿sabe qué? Yo no llego fielmente, pero yo diezmo. No, así no va. No, es que yo diezmo, pero yo no leo mi Biblia, yo no oro, yo no quiero ser un cristiano de verdad, pero yo diezmo. Hermano mío, uno está tratando de ¿qué? Sobornar a Dios. Agradar a Dios y decirle, Dios, yo sé que yo no quiero ser un cristiano de verdad, pero sabe que aquí está mi dinero. El Señor dice, pues quédate con tu dinero. Él es dueño de todo. Él no necesita su dinero. ¿Me está escuchando, hermano? Dios quiere primero que uno sea salvo, bautizado, discipulado, ¿verdad? Y parte del discipulado es aprender a dar. ¿Me está escuchando, hermano mío? Pero yo digo, hermano, lo más importante en el principio es que uno cumple, hermano, con lo básico. Empieza a leer la Biblia diariamente, empieza a orar diariamente y luego empieza a venir a todos los cultos, ¿verdad? Y luego con tiempo, hermano, yo sé que va a dar, porque está escuchando, está poniendo buena atención a la palabra de Dios. Pero nosotros no debemos nunca tratar de sobornar a Dios. ¿Me está escuchando? Amén. Había una jovencita, ¿verdad? Antes, que estaba haciéndolo así. Y su mamá estaba trayendo su ofrenda. Y me dijo un día, ¿sabe qué, pastor? Es que ella no puede venir porque está trabajando, pero aquí tengo su diezmo. No, así no funciona. No, usted quédese con su diezmo. Y lo que Dios quiere primero, hermano mío, es su corazón. Porque si Él tiene su corazón, entonces el diezmo no es difícil dar. Eso se viene con tiempo. No hay ningún problema, hermano. Pero yo digo, hermano, hay gente que dice que trata de arreglarse con Dios, tal vez porque vienen de un pasado de la iglesia católica, ¿verdad? Donde pues tienen que pagar por todo, ¿verdad? Tienen que dar. Habla con el sacerdote, ¿qué puedo hacer? Pues puede dar una ofrenda de quién sabe, y luego tienen que hacer 10 Marías y luego rezar esto, No, así no funciona, hermano. Así no funciona. ¿Me está escuchando? No podemos comprar a Dios. No podemos arreglar cuentas con dinero. ¿Amén? Amén. No podemos arreglar cuentas con dinero. Arreglamos cuentas, hermano mío, con el corazón. Pidiendo perdón. Arreglando cuentas con Dios, hermano. Bueno, pues, entonces dice aquí, dice otra vez, por último, Caín y Abel trajeron una ofrenda a Dios. Caín trajo su diezmo y Abel su ofrenda por su pecado. Creo que cambié también esta oración para hacerlo más claro. Jacob dio su diezmo también, hermano. Dice en Génesis 28, mucho antes de la ley. También Jacob dio su diezmo. Vamos a Génesis, Génesis 28, 22. Ya estamos. Amén. Génesis 28, 22, por favor. Génesis 28, 22 dice, y esta piedra que he puesto, él hablando con Dios, ¿sí? El 21 dice, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Él estaba hablando con Dios después de que salió de su casa, ¿verdad? Con sus padres. Él engañó a su hermano, tuvo que escaparse porque, bueno, su hermano quería matarlo, ¿verdad? Por engañarlo. Y él dice, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal
será casa de Dios. De todo y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. También, hermano mío, Jacob diezmó mucho antes de la ley. Siempre pregunto, entonces, ¿cómo sabía? Pues Dios le habló. ¿Cómo sabía Abraham? Dios le habló. ¿Me está escuchando, hermanos? Desde el principio, los hijos de Adán sabían también que deberían dar su ofrenda el diezmo, pero también su ofrenda para tapar su pecado hasta que vino Jesucristo. Ellos sabían, Dios los habló. Amén. Amén. Y sabían. Entonces, hermano mío, dice aquí, después el Señor lo puso en su ley. Vamos a Levítico 27. Ya el Señor lo pone en su ley, el diezmo. ¿Ok? Vamos a... ¿Qué dije? Levítico, por favor. 27. Amén. Levítico 27. Levítico 27:30, por favor. Levítico 27:30. ¿Ya estamos? Amén. Levítico 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, ¿escuchó bien? ¿Ah? Amén. Ya es algo que Dios puso en su ley, hermano. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces Dios dijo a Israel: hey, hay que dar diezmos de los árboles, diezmos de las plantas, diezmos de la cosecha. Amén. Amén. Así dijo el Señor, hermano. Entonces, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiera rescatar algo de diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas y de ovejas, también de los animales, hermano, de todo lo que pase bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. La palabra consagrado, ¿qué significa? Apartado, algo santo, que no debemos nosotros agarrar, tocar, hermano mío, usar. Es algo apartado, sagrado para Dios. Amén. Así es. Entonces dice aquí Malaquías, en la lección, Malaquías reafirmó el diezmo en Malaquías 3:7. ¿Ok? Vamos a Malaquías 3:7. Malaquías 3:7. Entre Malaquías y Mateo son como 400 años. ¿Ok? So, el Señor reafirmó la necesidad del diezmo, hermano mío, antes de, o cuando terminó el Antiguo Testamento. ¿Ok? Bueno, pues vamos a Malaquías 3:7. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, hermano mío, no solamente diezmos, en diezmos podemos robar a Dios, pero en ofrendas también. En diezmos y ofrendas podemos robar a Dios. Y yo creo la razón por la cual, hermano, es que si nosotros decimos que sí, dice la Biblia que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. O sea, cuando nosotros decimos a Dios sí, pues debemos hacerlo. No debemos regresar, jamás. Si me está escuchando, tomamos una decisión, por ejemplo, de asistir todos los cultos, de estar en la iglesia siempre. No hay que volver atrás. O somos mentirosos. Usted toma la decisión: Señor me ha hablado fuertemente, yo voy a diezmar, yo voy a dar ofrendas, entonces no hay que regresar jamás. No hay que decir al Señor: ¿sabe qué? No, ya cambié mi mente. No, hay que seguir adelante. En cualquier cosa que el Señor nos indique. Amén. No solamente en el diezmo y las ofrendas, pero en cualquier cosa que el Señor nos dice. Dice el Señor de nuevo: 10 traen todos los diezmos al alfolí, que representa la iglesia, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Déjame mencionar eso, hermano mío. Me ha pasado en mi vida cristiana que yo tenía que decidir, en serio, cuando yo recién salgo, unos años después, yo tenía que decidir o voy a pagar mi renta o voy a diezmar. Y las veces que yo usé el dinero del diezmo, robé del Señor, después algo falló. Y ven, normalmente falló, ¿verdad? Me pasó 2 o 3 veces, tuve que aprender de golpes. Pero usando el dinero que pertenece al Señor, mi ven falló y fue exactamente la cantidad que yo usé. ¿Se me está escuchando? Usted dice, pues Dios no sabe, Dios no está viendo, Dios no está escuchando, Dios sabe. Y de una manera u otra el Señor nos enseñará que no hay que robar. No hay que robar. ¿Me está escuchando, hermano? No hay que robar. Entonces podemos pelear con Dios, podemos discutir con Dios, pero usted perderá. Es mejor darle lo que es suyo de una vez y confiar en Él. ¿Me está escuchando? Es mejor, hermano. Yo le digo honestamente, es mejor obedecerle a Dios, hacerle caso y luego esperar que Dios suple. Amén. Así debe ser, hermano. Y yo he visto al revés, cuando yo doy al Señor primero, el Señor hace milagros. Tal vez no tengo entradas, pero una persona me viene y dice, ¿sabe qué? Ten. Y hay lo que necesito para pagar. ¿Me está escuchando? Dios nos ha bendecido también de muchas maneras así. Nos ha dado de otras maneras, pero Él estaba esperando que primero. Estaba esperando la obediencia. Amén. Porque Dios bendice al obediente. ¿Ok? Amén. Dice aquí Jesús por fin, hermano, para terminar, dice Jesús dijo también que uno debe dar su diezmo. Vamos a Mateo 23. Mateo 23. ¿Ok? Cristo no enfocó en eso mucho, hermano, pero sí hizo comentario acerca del diezmo. ¿Ok? Y practicaron el diezmo y las ofrendas en el Nuevo Testamento también, hermano. ¿Ok? Vamos a Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, Cristo dice, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Son plantas, ¿verdad? Especies. Ellos eran agricultores. Dice aquí, hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, ¿qué? Diezmar, sin dejar de hacer aquello. O sea, debemos hacer las dos cosas. Debemos diezmar, pero también debemos practicar, hermano mío, la justicia, la misericordia y la fe. Y Él dijo que todo esto estuvo en la ley. ¿Me está escuchando? So debemos practicar los dos. Si no fuera así, Cristo hubiera dicho, ¿sabe qué? Ya no hay necesidad de diezmar, está bien, pues no diezmes y solamente practica la justicia, la misericordia y la fe. Pero no dijo así. ¿Okay? Cristo nunca dijo que ya no tenemos que diezmar. Ninguno de los apóstoles dijeron, ya no tenemos que diezmar. Ninguno. No hay ninguna porción de la escritura que dice así, hermano. Nomás es pensamiento de hombre. ¿Okay? Es pensamiento de hombre hoy en día. Muy bien, vamos al repaso número 9.